Muy buenos días, estudiantes. Ante todos ustedes, bienvenidos al curso de Historia de Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Geromina Briones. Vamos el día de hoy a estudiar lo que corresponde a una de las épocas más trágicas de estos últimos 40 años. Es la violencia política, es los gobiernos nefastos como dejó Belaúnde y principalmente el primer gobierno de Alan García. ¿Qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a la década de los 80s en el Perú. Una época muy difícil, una época muy trágica, donde hubo no solamente pérdidas económicas, sino también pérdidas de vidas humanas, debido a un conflicto, a una lucha por, en este caso, lucha de clases, que pregonaron los líderes de la izquierda extrema, de los sectores socialistas extremos, para que me entiendan, ya sea Sendero Luminoso y el MRTA. Pero también vamos a hablar en este caso, pues, qué pasó prácticamente, o cuál fue la reacción del Estado frente al surgimiento de estos grupos guerrilleros comunistas de extrema izquierda, ya sea Sendero Luminoso y el MRTA. Y qué papel, repito, cumplió el Estado a través de las Fuerzas Armadas en la represión a estos movimientos. Bien, vamos a empezar el día de hoy justamente que el Perú en la década de los 80 fue heredera de ¿qué? Heredera del fracaso del gobierno militar en el aspecto político, económico fundamentalmente, y el precio que tuvo que pagar la sociedad peruana en los 80s como un arrastre que dejó finales de los 60s e inicio y casi toda la década del 70 del siglo pasado. Pero si hablamos de este tema, tenemos que nosotros entender primero el contexto. ¿Cuál es el contexto que vivió el Perú durante la década de los 80s? Y si hablamos nosotros justamente de este contexto, decimos nosotros que los 80, ¿qué implica los 80s? Los 80s implica prácticamente el retorno a la democracia, Y si hablamos nosotros de este retorno a la democracia, vamos a hablar que, recuerden ustedes que a partir de 1979, con este paro o huelga general en todo el país, la misma sociedad peruana exigió al gobierno militar el retorno a la democracia debido al fracaso económico, al fracaso político que había generado estos gobiernos, ya sea de Juan Velasco Alvarado, como también de Francisco Morales Bermúdez. Es por ello que los 80 implica, por lo tanto, el retorno a una democracia. Y dijimos que en el año 78, después de unas elecciones, la promesa del gobierno militar de ese retorno a la democracia, se estableció la Asamblea Constituyente de 1978, donde ahí se elaboró la Carta Magna, la penúltima constitución de 1979 promulgado, y que esta Asamblea Constituyente lo dirigió el octogenario líder fundador histórico del APRA, Víctor Raúl Ayala Torre, que si bien lo firmó y a poco tiempo después fallece, y le va a suceder el escritor peruano Luis Alberto Sánchez. Pero no solamente implica un retorno a la democracia en el Perú, además nosotros también podemos decir que dejó el gobierno militar una institucionalidad volátil. ¿Qué quiere decir institucionalidad? Que nuestras instituciones políticas prácticamente son débiles, son inestables, debido no solamente a la herencia de la corrupción política en el Perú, sino que también vamos a hablar que fueron golpeadas las instituciones políticas debido al gobierno militar, ¿no? que fue autoritario, repito, y fue también con puño de hierro, fue represivo en este caso, la institución volátil, ¿no? Entonces estamos hablando de una democracia inestable. ¿Cuál era la psicosis? La psicosis que en ese momento se vivía en las clases democráticas del país. El fantasma de un golpe de Estado, como sucedió, ¿se acuerdan ustedes? O como todos recordaremos, el 3 de octubre de 1968, ¿no? Cuando Velasco dio golpe de Estado en ese entonces al expresidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En su primer gobierno, el 3 de octubre de 1968. Otro punto, ¿cuál es? La economía precaria. Sabemos nosotros
Una economía precaria, ¿a qué se debe? La herencia que dejó las políticas económicas del gobierno militar. La primera parte, la estatista, con el plan Inca de Juan Velasco, estatista, que el Estado interviene en los asuntos económicos, es un Estado empresarial o corporativo, es un Estado por el cual intervenía en los asuntos económicos, productivos. Y recordemos nosotros la famosa reforma agraria de 1969, donde culmina las haciendas o latifundios y se crean las cooperativas agrícolas o agrarias, o las sociedades agrarias, que fueron de una manera dirigida por el Estado, que prácticamente fue un fracaso por la incapacidad de muchos funcionarios y técnicos, aparte de la corrupción. Y eso llevó a una consecuencia, la descapitalización del agro, es decir, que la agricultura entra en una etapa de crisis donde no hay una innovación tecnológica productiva, no hay. Eso que llevó a que muchos campesinos vendan sus tierras y migren del campo a la ciudad. Es decir, que el fenómeno de la migración del campo a la ciudad se estaba dando con mucha fuerza en esa época, ¿no? Entonces estamos hablando justamente de uno de los aspectos de la economía, en este caso la agricultura, ¿no? La agricultura, que fue un fracaso, como también los rendimientos de la industria nacional peruana prácticamente es un fracaso por malos manejos administrativos. Ahora, si también se dejó otro punto importante es la deuda externa, o sea, lo que es el valor del pago de la deuda externa cada vez se inflaba más. Es decir, que hay gobiernos por el cual se dejó de pagar la deuda externa y por lo tanto las moras, o sea, las multas, los intereses prácticamente que el Estado peruano tenía que pagar a los grandes bancos internacionales, prácticamente fue dificultoso. Y eso vamos a hablar nosotros, por ejemplo, la herencia que no solamente dejó el gobierno militar, luego el segundo gobierno de Belaúnde Terry, sino también la osadía, el atrevimiento de una postura, bueno, no sé si es una postura revolucionaria, ¿no?, desafiante del Estado peruano durante la administración del primer gobierno de Alan García en la década de los 80 frente al Fondo Monetario Internacional. Y eso nos va a costar carísimo. Por eso que estamos hablando de la presencia de una deuda externa prácticamente impaga, y eso nos va a llevar a la gran crisis que va a originarse en el Perú a finales de los 80, inicio de los 90. Otro punto importante de este contexto es la aplicación de políticas liberales, es decir, que aquí en los 80s prácticamente se va a poner un freno a las políticas estatistas que dejó Velasco, y aquí va a tomar en giro un punto importante. Aquí se establecen políticas liberales, algunas ortodoxas, dogmáticas, al pie de la letra, otros heterodoxas con ciertos cambios. ¿Qué sucede acá? Las políticas liberales de la década de los 80 tienen una consigna, un punto. ¿Cuál es? El punto es, estudiantes, que el Estado prácticamente abre sus puertas al mercado internacional. Es decir, que hay mayor importaciones, o sea que el Estado incentiva la mayor política de importaciones, pero de una manera que en menor grado las exportaciones. O sea que el Perú va a vivir, ¿de qué va a depender? De las importaciones de productos industrializados que traen de afuera y que nosotros lo vamos a consumir. Prácticamente esta política liberal favorece a ¿quiénes? A las grandes empresas. Ahora bien, otro punto importante es el surgimiento de la violencia política. Es decir, vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de grupos de extrema izquierda. ¿Y cuáles serían estos grupos de extrema izquierda? Vamos a hablar de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Dos grupos que en nuestro mundo cotidiano,
estamos hablando de terroristas, dicen, ¿no? Terroristas. Pero acá yo quiero hacer una pregunta, un interrogante, ¿no? Terroristas, Sendero Luminoso, terroristas, Movimiento Revolución Tupac Amaru, terroristas. Yo pregunto, ¿terroristas a nivel de los musulmanes, de los movimientos islámicos? ¿Dónde operan el mundo islámico? Pregunta, Sendero Luminoso y el MRTA, o sea, Movimiento Revolución Tupac Amaru, ellos, ¿dónde operaron? ¿En cualquier punto del planeta? Señores, aquí hay que desterrar la ignorancia. Estos son grupos, son partidos políticos de extrema izquierda, radicales. Sendero y el MRTA. ¿Son grupos de qué? Son grupos de extrema izquierda. ¿Son grupos de qué? Son grupos guerrilleros, inspirados por la ideología marxista, Marx, ideólogo socialista, leninista de Lenin, líder de la revolución bolchevique, líder de la revolución socialista, comunista rusa de 1917. Entonces ellos tienen una consigna, tomar el poder a través de la violencia, que se llama lucha de clases. Si ellos son terroristas realmente, estarían operando en Nueva York, atentados en París, atentados en Londres, atentados en Moscú, en Madrid, pero no, solamente es acá Perú. Entonces acá viene la pregunta, ¿son terroristas realmente? ¿Son terroristas? Por lo tanto, jóvenes, hay que tomar en cuenta que son partidos comunistas de extrema izquierda. Sendero Luminoso surge a raíz de ¿qué? A raíz de la división del partido Bandera Roja. En 1970, Sendero Luminoso sale de Bandera Roja. Es una división de Bandera Roja, donde Sendero es más radical, más extremista. ¿Y quién lo dirigió? Abimael Guzmán Reynoso, llamado el Presidente Gonzalo. El Presidente Gonzalo, Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, fue profesor catedrático de filosofía en la Universidad de Huamanga, o sea, en Ayacucho. Y él tomó la postura de ¿qué? Del marxismo-leninista, pero ¿qué? Maoísmo. El maoísmo de su líder Mao Zedong. ¿Y qué plantea Mao Zedong? La lucha del campo a la ciudad. La preparación de la clase campesina agraria para tomar el poder. O sea, es la lucha del campo al acercar la ciudad. Pero, ojo, dirigido por campesinos. Eso fue el planteamiento del Sendero Luminoso. Ahora, si vamos a ellos, sus prácticas sanguinarias, es parte de una lucha. Por eso hablo de la violencia política, o voy a llamar también una guerra civil, porque son civiles, no son soldados, no son del ejército. Sendero Luminoso. Ese punto lo vamos a hablar a continuación en la otra parte de nuestra explicación. Mientras que el movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA conocido, fue dirigido ¿por quién? ¿Por un qué? Por el hijo de uno de los fundadores del partido aprista peruano, Víctor Polay Campos. O sea, su padre fue fundador. El hijo, Víctor Polay Campos, amigo de Alan García, compañero de Lapra en esa época, él prácticamente no va a ser tomado en cuenta en las altas cúpulas dirigenciales del partido aprista, y él prácticamente se va a Cuba y va a estudiar en Cuba y va a abrazar el marxismo, leninismo, pero castrista guevarista. ¿Qué quiere decir castrista guevarista? Vamos a hablar de quién. Vamos a hablar de la influencia ideológica del MRTA, de Polay Campos, llamado el camarada Rolando. Castrista por Fidel Castro, guevarista por el Che Guevara. La lucha de la ciudad al campo, en la formación de guerrillas. Prácticamente Polay Campos, rebelde, ex aprista, rebelde. Víctor Polay Campos, prácticamente él buscaba dirigir sus objetivos contra funcionarios del Estado, contra empresarios. Es su lucha de Víctor Polay Campos, guevarista, castrista. Entonces estos jóvenes, estos serían los partidos llamados ¿qué? Subversivos de extrema izquierda, o partido comunista de extrema izquierda. ¿Por qué surgió la violencia política? Lo veremos a continuación.